Hoy vamos a estar hablando un poco del tema de las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionan a lo que ocurre a nuestro alrededor. Todos tenemos emociones, todos vivimos de emociones. Es la forma en que reaccionamos a cada una de las situaciones que nos presenta la vida, pero hoy nos vamos a enfocar un poco más en el tema de esas emociones negativas. Y vamos a leer Gálatas 6, versículos 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, como decía, las emociones son eso, con lo que nosotros estamos reaccionando a cada una de las situaciones que se nos presentan a diario. Pero ¿cómo estoy reaccionando yo? ¿Cómo estoy manejando yo mis emociones? ¿Mis emociones me manejan a mí o yo manejo mis emociones? O sea, ya usted donde está, pregúntese quién está manejando mis emociones. ¿Yo o ellas me están manejando a mí? Y es necesario e importante manejar las emociones y más las emociones negativas. En Efesios 4:26 nos dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el 27. ¿Por qué? Porque esas emociones negativas ayudan a que creemos vacíos, a que creemos ciertas circunstancias que no son buenas, ni para nosotros, ni para los que nos rodean. ¿Cuántos en un momento de ira decimos o hacemos cosas que no debíamos, que marcaron a alguien, que dañaron a alguien? ¿Cuántos por esa ira mantenemos con una raíz de amargura, de dolor hacia otra persona? Y cuando hablamos de esta persona, cuando nos expresamos de esta persona, aún está ese odio, esa rabia, está ese mal sabor de la situación que llevó a ese momento de ira, de la persona que llevó a ese momento de ira, y vivo yo con esto. Estas emociones negativas causan daño a mi vida y le dan cabida al diablo para que juegue con mis emociones y para ponerme situaciones en las que estas emociones negativas van a seguir haciendo un hueco en mi vida. Es como esa gotera en una piedra que después de un tiempo hace un hueco. Así son esas emociones negativas cuando nosotros no las sabemos controlar y no dejamos que el Espíritu Santo las controle. Aquí nos dice: iraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no se ponga el sol sobre esas emociones. Jesús sintió esas emociones, Jesús sintió ira, Jesús lloró, Jesús estuvo triste. Pero ¿cuántos en estas situaciones y nos quedamos ahí, encerrados en el dolor, en lo que nos dijeron, en lo que pasó, en este familiar que se nos murió, en este esposo que nos dejó, en esta amiga que traicionó mi confianza? Y nos quedamos ahí, encerrados en ese dolor. Y empiezan esas emociones a controlar nuestras vidas. Entonces, dejamos de darle el lugar a Dios, de llenar
ese momento de esta emoción negativa. Y cuando veamos el significado de las emociones, dicen que es la forma de reaccionar a cierta circunstancia en el momento. Pero ¿cuánto seguimos con esa reacción a lo largo de nuestros años? Y llevando este dolor, llevando esta rabia, llevando esta tristeza a todos los lugares a donde vamos, a todas las personas a las que nos acercamos y afectamos. Y a veces en las iglesias decimos, esta persona como era así, como esto, y de repente, mire cómo cambió, mire su situación y ya no habla igual. ¿Por qué? Porque estas emociones negativas controlaron su vida. Porque estas emociones negativas no las puso en Dios. No las depositó allá y dijo, Señor, te entrego esta emoción que me está haciendo daño para que tú tomes el control, para que tú modifiques esta situación, sino que sigue marcándome, sigue haciéndome daño. Y entonces el diablo ya sabe qué tipo de emociones y situaciones van a hacer que yo flaquee y tú las va a mandar. Y después uno dice, ¿pero por qué? Porque yo dejé que estas emociones tomaran un lugar principal en mi vida. Y la Biblia dice que no se ponga el sol sobre estas situaciones. Así que si usted en cualquier momento de su vida tiene alguna de estas emociones negativas, en un día recuerde que debe solucionar esa situación antes de ir a su cama, antes de ir a su lugar de descanso en la noche. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no se ponga el sol sobre ese dolor, sobre esa tristeza, sobre ese desencantamiento de las situaciones de la vida diaria. En nuestro caminar diario encontramos este tipo de situaciones, pero debemos aprender a que Dios tiene el control de ellas y entonces puedo manejarlas y no dejar que ellas me manejen a mí. Yo siempre iba mucho a comedia y un comediante una vez hizo una rutina similar a la que ya había hecho y casi nadie se reía. Y él entró a hacer la siguiente reflexión y decía, cuando uno cuenta un chiste que ya se saben, la gente ya no se ríe, sino que como que otra vez el mismo chiste y no le encuentran la gracia. Pero cuando uno cuenta una historia triste, depresiva, dolorosa, una y otra vez, la gente vuelve a sentir como ese dolor y vuelven a llorar. Y como que sí, qué tristeza, qué dolor, sí, y vuelven a sentir esa amargura en su corazón. Pero cuando es un chiste, no. Porque no se ríen también de un chiste repetido. No, eso ya no es chistoso. Y así es nuestra vida. Entonces nos olvidamos de esas cosas agradables, de esas cosas que nos dieron alegría, que nos dieron felicidad. Y esa emoción, si la volvemos momentánea. Esa emoción, sí, fue el momento, la risa, la alegría, la felicidad y ya pasó. Pero ya cuando nos acordamos de esta situación y la contamos, ya no la contamos con la misma emoción. Entonces ya no genera el mismo impacto en las personas que la están recibiendo. Pero cuando vamos a contar estas experiencias negativas, de estas emociones negativas, de ira, de dolor, de amargura, de cansancio, de tribulación, volvemos a contarlas con el mismo sentimiento, con el mismo dolor, con eso que nos sale por allá de adentro y conmovemos al que nos escucha. Y muchas personas terminan también llorando con situaciones de nuestra vida que llevan 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, qué sé yo.
Pero las cosas buenas no las volvemos a contar. No volvemos a decir esas experiencias bonitas, agradables y con el mismo entusiasmo que lo contamos la primera vez para contagiar a la gente de esa alegría y esa felicidad. Yo creo que Jesús hacía eso. Jesús iba y contaba a todo el mundo las cosas buenas y positivas. Yo no encuentro en la Biblia que Jesús, después de la ira que tuvo en el templo, cuando iba a predicar, iba a contarle a la gente las cosas maravillosas, le contaba todo el tiempo. No. Y esos mercaderes allá, en el templo, negociando con los sacrificios. ¿Qué tal? El colmo. No. Jesús tuvo ese momento, ese lapso de ira, pero ahí quedó. Pero ¿cuántos de nosotros nos quedamos en ese momento de dolor, en ese momento de ira, en ese momento de resentimiento? Y eso se nos vuelve a convertir en un odio, en que ya no podemos ver a ciertas personas, en que ya no podemos recordar ciertas situaciones porque mismo lloramos y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos como si nos estuviera pasando en ese momento. ¿Quién controla mi emoción? Estoy dejando mis emociones al control de Dios. Estoy dejando que el Espíritu Santo sea el que me controle y que a través del fruto del Espíritu Santo yo tome el control de esas emociones negativas y en mí prevalezca el amor, el gozo, la paz, la fe, la mansedumbre, la templanza. Este fruto que debemos llevar a toda parte. O estoy llevando ese fruto emocional negativo. Aquí en el 5 de Gálatas 6 dice, porque cada uno lleva su propia carga. ¿Qué carga lleva usted? ¿A dónde va? ¿Qué tan dispuesto está usted a soltar esa carga que le pesa? Esa carga que lo hace llorar, esa carga que lo hace enojarse, esa carga que lo aleja de las cosas buenas que Dios tiene preparado para usted. ¿Cuántos cargamos esa maleta llena de odios, llenas de rencores, de resentimientos, con personas que a veces no vemos hace años y que tal vez no vamos a volver a ver y aún así seguimos llevando esa maleta a cuesta? No sé si usted que me está escuchando lleva este tipo de carga, lleva este tipo de maleta en su vida. Pero la Biblia dice que el yugo y la carga del Señor son livianos, son fáciles. Entonces suelte su carga, suelte esa maleta y lleve la carga que Jesús quiere que lleve. Esa carga de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad. Dígale, Dios, hoy quiero dejar esa carga que me está haciendo daño. Esa carga que no me deja tener un encuentro contigo tranquilo porque me acuerdo de eso y me lleno de ira, me lleno de dolor. ¿Cuántos a veces estamos orando y de pronto empezamos a cuestionar a Dios por situaciones que hemos tenido que pasar? Pero Él en esta mañana le dice, deje su carga, deje de llevar esa carga, que yo tengo una que sí le pertenece y que es liviana. Deje de echarle cosas que no sirven a su carga. Lleve lo que sí es bueno. Aquí nos dice también que tendrá motivo para gloriarse con respecto a sí mismo y no en otros. ¿Se gloria usted de la carga que usted lleva? Usted dice, voy liviano,
relajado, voy tranquilo, me puedo sentar en cualquier lado, disfrutar sin estar cargado, pesado. Usted definitivamente es de los que aún sentado, tratando de relajarse, siente ese peso de algo que ya pasó, de algo que Jesús ya solucionó, pero que usted no quiere dejarlo. Esta mañana lo invito a que empiece a tomar el control de esas emociones negativas, de esas emociones que hacen daño, y empiece a llevar el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere llevar usted esta mañana?